En este video vamos a hablar un poco sobre el síndrome de estrés postraumático. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas fuertemente con mucho miedo, con mucho enojo ante situaciones que son relativamente simples? Bueno, el síndrome de estrés postraumático son una serie de signos y síntomas que sentimos física y mentalmente en los cuales reaccionamos con mucha intensidad ante ciertos pequeños eventos, pero que nos detonan una gran cantidad de emociones, como mucho miedo, mucha ansiedad, mucho enojo o una ira incontrolable. Básicamente estos se constituyen a través de haber vivido alguna experiencia traumática, es decir, con un impacto emocional bastante fuerte que nos dejan posteriormente en un estado de vulnerabilidad muy grande y que sobre todo nos afecta en nuestras relaciones en la vida cotidiana. Desde el aspecto biológico conocemos una estructura conocida como la amígdala, que te he hablado de ella en algún video pasado. Esta pequeña estructura está encargada de las respuestas de lucha y huida, básicamente del miedo o del enojo. Sin embargo, cuando vivimos un trauma y padecemos de este síndrome, estas respuestas son exacerbadas, son muy grandes y son muy intensas. Y aunque las situaciones que las detonan aparentemente suelen ser como muy pequeñas, se relacionan en algún modo con la vivencia inicial que produjo el trauma. Es decir, si tú viviste alguna experiencia traumática, como por ejemplo un accidente en un coche, posteriormente si tú escuchas que algo azota fuertemente vas a reaccionar con mucha intensidad de una manera emocional completamente desproporcionada porque estás de algún modo reviviendo el pasado o este choque o este evento traumático. Algunos de los patrones psicológicos que se crean al vivir un trauma son la idea constante o los pensamientos constantes sobre dicho evento, así como ideas que tenemos para tratar de evitar dichos eventos. Básicamente nuestra mente se vuelve prisionera del trauma y tenemos que conseguir de algún modo bajar como esta situación en la cual nos sentimos amenazados. En el aspecto social, lo que suele suceder es que nos aislamos muchas veces ante estas situaciones tan intensas. Es decir, lo que hacemos muchas veces como un mecanismo de defensa es tratar de evitar situaciones que nos detonen esto. Sin embargo, como hay muchas situaciones que en realidad no son tan fuertes, el aislamiento social nos lleva a, por un lado, mantenernos en una zona segura, pero por otro afecta nuestras relaciones interpersonales. Y el evitar entrar en contacto con nuestras situaciones, pues nos demuestra muchas veces que hay muchísimas cosas que pueden detonarnos un trauma, que pueden ser similares en ciertos aspectos, como un sonido, como una imagen o cosas por el estilo, que nos transportan inmediatamente a la situación del trauma, pero que en realidad dichas situaciones son muy leves, no son tan grandes, no son tan conflictivas o no son tan importantes, por lo que suele ser muy necesario buscar la manera de intervenir para que todas estas situaciones que consideramos como amenazantes nos caigan en realidad y consideremos que en realidad no lo son tanto y más bien es una respuesta orgánica de nuestro cuerpo ante un trauma, ante el síndrome de estrés postraumático. Como experiencia personal, el trauma más grande que he vivido es la muerte de mi madre. Por muchas situaciones, fue una experiencia muy fuerte porque me tocó encontrarla tirada en el piso después de que padeció un derrame cerebral que unos días después desencadenaría en su fallecimiento. Posteriormente, lo que sucede conmigo o con mi cuerpo es algunos síntomas muy interesantes, bastante fuertes, como un miedo irracional a la muerte, que si bien todos tal vez hemos pasado por esto, en mi caso yo todos los días sentía que iba a morir de alguna manera u otra. Otras de las cosas que empezaron como a aparecer fueron la falta de sueño, que está relacionada también con este síndrome, las pesadillas, también relacionadas con ello, y también un miedo muy grande al escuchar una ambulancia, por ejemplo, porque yo la llevé en la ambulancia, bueno, no yo, sino los operadores de la ambulancia y yo fui en la parte de atrás. Y bueno, la sirena es algo que durante muchos años me estuvo como perturbando muchísimo y me causaba mucha ansiedad. Por otro lado, el sentir dolor de cabeza era otra de las cosas que me daban muchísimo miedo. A mí básicamente el dolor de cabeza me llevaba a la situación del derrame cerebral de mi madre, por lo que al yo experimentar dolor de cabeza sentía que en cualquier momento iba a padecer también de un derrame cerebral, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido, que tal vez pueda tener cierta predisposición por historia familiar o como parte de lo que pues al final heredamos de nuestros familiares, y eso incluye muchas veces también las enfermedades.
Es algo que el dolor de cabeza me hacía llevarlo como una idea muy constante de que en cualquier momento podría morir. El aislamiento social fue algo que fue muy fuerte, básicamente no salía de casa, prácticamente no comía nada, y es que aquí se hacen una especie de combos muy interesantes y muy perjudiciales, porque por un lado estaba viviendo el síndrome de estrés postraumático, por otro lado se me desencadenó pues una ansiedad bastante curiosa en la cual todo el día me sentía como ansioso, como queriendo hacer algo, salir corriendo. Por otra parte también mi ciclo del sueño se alteró muchísimo, tenía pesadillas y por supuesto también perdí muchísimo el apetito. Y es que el síndrome de estrés postraumático eventualmente trae consigo otras consecuencias aledañas, como son la ansiedad y la depresión. Ahora, es muy importante reconocer que en ciertas situaciones vamos a sentirnos con mucha ansiedad y mucho enojo y no necesariamente estamos hablando de un trauma. La identificación clave para hablar del síndrome de estrés postraumático son los detonantes o aquellas cosas que nos hacen explotar fuertemente, y empatados con la realidad, estos eventos que nos hacen explotar o que nos hacen detonar no son tan grandes ni tan amenazantes, pero que de todas maneras nuestro cuerpo los percibe como una amenaza muy grande, y a pesar de que puede funcionar como un mecanismo de protección para ponernos a salvo de algún modo o para hacerle frente a la situación, reaccionan tan fuerte que nos volcamos sobre las emociones y perdemos control absoluto de la situación, por lo cual se presenta la ansiedad, se presenta el enojo y al final lo único que logramos es entrar en una crisis emocional muy fuerte y en realidad no estamos cambiando absolutamente nada a nuestro alrededor. Al contrario, podemos ponernos muy agresivos o muy hostiles con las personas a nuestro alrededor o tratar de salir corriendo con mucho miedo en situaciones que son prácticamente inofensivas. Ahora, ¿qué hacer si padecemos un trauma? ¿Qué hacer si estamos viviendo el síndrome de estrés postraumático? Hay algunas cosas. Primero, identificarlo, por supuesto. O sea, siempre va a ser la parte primordial de cualquier síntoma o de cualquier situación emocional fuerte que estemos viviendo. Tener la capacidad de reconocer que hay algo ahí que no es tan normal o que no es tan usual. Por ejemplo, en mi caso, reconocer después de unos meses, probablemente después de unos años, que las sirenas no significaban ninguna amenaza, o por otro lado, que el dolor de cabeza no significaba que me iba a morir, fue un primer paso para salir adelante. Posteriormente, el otro paso que fue muy útil fue tomar terapia psicológica. En particular, yo tomé terapia con algunos profesionales de la salud de esa área que se dedicaban a la terapia Gestalt y al enfoque centrado en la persona, que básicamente son dos disciplinas que se centran en el individuo y que buscan a través del presente encontrar las cosas en el pasado que nos están afectando el día de hoy. Bueno, ese es por un lado. Otra, la actividad física para sentir otra vez el control sobre nuestro cuerpo es muy importante. Levantar pesas, hacer yoga, fueron dos de las muy importantes para mí, que realmente me fue muy complicado hacer porque eventualmente me sentía con tan poca energía que no era capaz de pararme de la cama y mucho menos pensar en hacer ejercicio. Pero es otra de las cosas que si eres capaz de hacer o que si eres capaz de concretar, pues te van a ayudar muchísimo. La tercera es hablarlo de alguna manera, ya sea tratar de verbalizar estas cosas, si es en terapia, si es con alguna persona, formar un círculo de apoyo con gente en la que confíes, que te aprecie, que pueda empatizar con estas cosas que estás viviendo, es algo de lo que te va a ayudar mucho a entablar una situación en la cual puedas sentirte mejor con el síndrome, bajar los síntomas y poder seguir adelante. Otra de las cosas que me ayudaron muchísimo fue la yoga y la meditación, que también fue como otro de los factores importantes que sí consideraba. Hacía más yoga que pesas, pero al menos el yoga o la yoga, no sé cómo se diga, fue algo que me ayudó muchísimo a sentirme en contacto con mi propio cuerpo, a sentir mis músculos, mis articulaciones, mis miembros, a sentir el calor en mi cuerpo y a empezar poco a poco a salir de la cabeza y regresar al cuerpo, es decir, volver a conectarme con la parte física, que al final del día es a través de la cual se manifiesta todo lo emocional. Una cosa son las ideas y otra cosa es la manifestación física. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que pueden ser como muy útiles para reducir los síntomas de estrés postraumático. Si bien la farmacología está ahí como una de las opciones, para mí pues nunca va a ser una opción, porque tengo cierta predisposición a volverme adicto a muchas cosas, las que sean.
tengo como la capacidad de utilizar sustancias de manera obsesiva, en particular, y en mi caso, es el alcohol. La sustancia que me hizo tocar fondo, que es un tema para otro video, pero que definitivamente así sucedió. Para mí, el alcohol fue una sustancia muy tóxica que me hizo muchísimo daño y que me hacía perder la conciencia y pues que me hacía básicamente estar ahí clavado de manera permanente. En otra época fue el tabaco, en otra época fue el café, que por cierto, si tienes mucha ansiedad no es como la mejor idea, así que alejarte del café un tiempo puede ser una buena idea. Yo traté de hacerlo, no pude al 100%, lo sustituí por cosas con menos cafeína y eso ayudó muchísimo a bajar mis niveles de ansiedad. Estas son algunas de las cosas que te podrían ser útiles. La farmacología está ahí. Si tú crees que eres una persona y si se sigue un proceso adecuado en la cual se tenga una medida de entrada, es decir, que poco a poco se vaya incrementando la dosis hasta que encuentres el punto en el cual te empiezas a sentir mejor, adelante. Y por otro lado también tener un plan de salida. Reducir la dosis paulatinamente, esto no es consejo médico, recuerden que siempre tienen que ir con el profesional de la salud adecuado para realizarlo de manera correcta, pero sí se tiene que pensar en una salida, y es decir, no vas a estar pegado al medicamento durante toda tu vida. De algún modo tienes que buscar salir de ahí, porque si no sería sustituir un problema con otro y pues no es lo que estamos buscando en realidad. Así que bueno, espero que toda esta información te sea útil, que si tienes la sospecha de padecer síndrome de estrés postraumático por un evento muy fuerte que viviste en tu vida, es buen momento para tomar acción, hacer algo al respecto y buscar la manera de sentirte un poco mejor. Muchas gracias.